Alexis. Adelante, pastor. Gracias, pastor Fernando. Pongámonos en pie, mis queridos hermanos. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por todo lo bueno y lo malo que ha sucedido en nuestra vida. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu infinita misericordia. Oramos, Señor, en esta noche, que sea usted, Señor, que bendiga su palabra en cada momento. Regálanos, Señor, esa paz que necesitamos en nuestros corazones. Sobre todo, Señor, ese mismo corazón, Señor, que sea agradecido para contigo. Suplicamos, Señor lindo, que sea usted, Señor, hablando por cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, por lo maravilloso que tú eres. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tomen asiento, mis hermanos. Capítulo 21, versículo 13 del Evangelio según San Juan. ¿Será que sí? Escuchaba una canción secular y me hacía esa pregunta: ¿será que sí? A ver, ¿cuántos de los que estamos acá le creemos a Dios? ¿Cuántos de los que estamos acá creemos que Dios nos ama? A ver, ¿cuántos de los que estamos acá creemos que Dios puede hacer maravillas? Ok, partamos desde ahí. Hay otra canción secular que dice: ¿cuándo? ¿Cuándo fue la última vez que te quisieron tanto? Dicen por ahí. Les tengo una buena noticia. Dios te quiere en todo momento y en todo tiempo. Gloria a Dios. Para entender este versículo, estuve escribiéndole a algunos de los teólogos a nivel del mundo. Si yo les digo los nombres, se quedarían asombrados para entender este versículo, porque traté de encontrar algunas enseñanzas sobre él y la mayoría se saltan este versículo porque lo comparan con Juan 6:11, cuando hace la multiplicación de los peces. Entonces, hablábamos con cada uno de ellos y cada uno me daba una referencia de esto. Comenzamos hablando en el versículo 5, donde comienza todo lo que es el entendimiento de este capítulo. Cuando Jesús se les presenta y les dice: hijitos, denme de comer. Desde ahí comienza todo lo que es la enseñanza de Jesús para cada uno de nosotros. En el versículo 9 que nosotros estudiamos hace unos cuantos lunes, encontramos esa palabra bien hermosa y maravillosa, o esa ilustración hermosa donde aparece el pez en las brasas. Y nosotros nos hacíamos esa pregunta: ¿y de dónde salió ese pez? ¿Y de dónde salió ese pan que estaba ya con Jesús? Cuando en el versículo 5, les había dicho que le dieran de comer y no había nada. Entonces ahí comenzamos a ver, no sé si se recuerdan, que el tema era un milagro sobre otro milagro. En el versículo 11 de este mismo capítulo encontramos aquella frase maravillosa cuando Pedro dice que se subió a la barca, dice, porque la red estaban llenas y no podían sacarlo. ¿De acuerdo? Encontramos ese número 153 peces, que es de lo que nos vamos a enfocar en esta noche, en estos 15 minutos. Dice la palabra de Dios. Veamos, versículo 13. Vino pues Jesús y tomó, ¿qué dice? El pan y les dio, y asimismo el pez. Oiga bien, en el capítulo 6, versículo 11, que se hace la comparación de este versículo, dice de la siguiente forma: y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos. ¿Con quién estaba Jesús? En el capítulo 21 estaba con los discípulos. Amén. Y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. De acuerdo, comenzamos a ver, y quiero que no me vayan a confundir esto, o no se vayan a confundir, porque estamos haciendo una comparación entre un capítulo y otro capítulo. También lo que encontramos, o lo que decíamos anteriormente, es el antes y el después.
el antes que usted conociera a Cristo y el después que ahora usted ya lo conoce. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es bien sencilla. La diferencia es que cuando andábamos en el mundo nosotros no éramos nada. Ahora venimos a los caminos de nuestro Dios y nosotros, el Señor nos llama hijitos. Recuerdan también que decíamos que Dios no tiene familiares. Dios solamente tiene hijos, a los que constituye coherederos. Y vamos a comenzar a ver o a estudiar en estos minutos que nos quedan, ¿por qué 153? Y comenzaba a preguntarle yo a uno de los teólogos y le dije yo, quiero que me expliques eso de los 153. Y me dijo de esta forma, ok, se encontraron 153 peces, pero escuchen bien, dice que estuvieron en la playa, o sea que ellos no los pudieron contar cuando estaban en la red. Ellos lo contaron hasta que lo sacaron a la playa. ¿Amén o no amén? Porque no se podían contar. Y aquí quiero que se vayan al Evangelio según San Mateo, en su capítulo 13, versículos 47 y 48, para que entendamos esta parte teológica de la palabra de Dios. ¿Lo tienen, amados? Ok, fíjense bien lo que dice la palabra. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a, ¿qué dice? Ok, ¿qué es lo que sacaron los discípulos? Una red llena de peces o pescados, porque ya habían sido pescados. Fíjense bien, dice que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Ahí viene la primera enseñanza, mis hermanos, teológica. 48. Y una vez llena, la sacan a la orilla, lo que dijimos anteriormente, que para contarlos tenían que sacarlo a la orilla. ¿Ok? Y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo desechan. Ok. ¿Por qué 153 o por qué Dios o el apóstol Juan comienza a hacer esta comparación entre lo que dice Mateo, que era el recaudador de impuestos, y lo que dice Juan, el amado? Fíjese bien, dice Mateo que allá dice los que son malos van a ser desechados y los que son buenos dice que son los que van a tener. Entonces aquí están haciendo una comparación teológica en que todos podemos caber en la red. Amén. Pero dentro de todos esos van a ver que unos van a ser escogidos porque no quedan bien y los otros van a ser escogidos porque son los buenos, los hijitos que dice el Señor. Esa es una de las primeras enseñanzas que Dios nos da teológicamente con respecto a la red y a los peces. ¿Qué significa eso? Que en esa red caben todos. ¿Se acuerdan del arca de Noé? ¿Se acuerdan que allí todos podían caber? Pero lamentablemente algunos no quisieron entrar en la barca. Y aquí viene el fundamento de todo esto. Le dice a Abraham en su capítulo 12, versículo 1: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. A los buenos, que dice la red, los va a hacer a un lado, a la derecha, y no estoy hablando de política. Y a los malos, dice, los va a hacer a la izquierda. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Ese es uno de los primeros puntos teológicos. ¿Por qué los 153 peces? ¿Por qué la red? Veamos el número 2, porque el tiempo aquí es corto. Dice, hay una alusión velada y un indicio de las personas que se van a salvar y los que no se van a salvar, los que reconocen a Dios y los que no reconocen a Dios. Vamos otra vez a Mateo, en su capítulo 49,
y 50 del capítulo 13, versículo 49 y 50 del capítulo 13. Dice: así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán, ¿a qué dice? A los malos de entre. Ok. Una manzana podrida, dicen, arruina todo el canasto o el manzana. Y en el 50 dice: y los echará en el horno de fuego, allí será el lloro y crujir de dientes. Ahí van a estar los que en este día vinieron por primera vez y le hicieron la propuesta: se quiere ir en la red para que cuando comiencen a contabilizar usted sea de la parte de los buenos, o lamentablemente cuando comiencen a contar y le pregunten: ¿y usted recibió a Cristo como su Salvador personal? Es que fíjese que yo fui. No, la pregunta es si lo recibió como su Salvador personal. Entonces lamentablemente va a ir a la parte de los malos. Ese es otro de los segundos, o es el segundo punto teológico que me explicaba otro pastor. Veamos el número 3, porque son 4 puntos lo que me explicaron. Yo siempre les he dicho, hermano, la cara de loco a veces a uno no se le quita, pero uno tiene que saber meterse con Dios. ¿Cómo le llamamos a este culto? El teléfono celestial para con Dios. ¿Por qué? Porque a este culto usted viene a comunicarse con Dios. A este culto usted viene a orarle a Dios. Y yo he dicho de otra forma: a este culto no le venga a pedir, a este culto venga a darle gracias a Dios por lo que ya le dio. ¿Y qué es lo que le ha dado? Vida, y vida en abundancia. Veamos la número 4. En uno de los caracteres hebreos o caracteres hebreos, la numerología de Simón Pedro, fíjense bien, no fueron 153 peces, fueron 154 peces. ¿Y por qué, pastor? Sí, ya vi lo que dijo, es verdad, está chiflado. Momento. Y si tomamos en cuenta el pez que tenía Jesús en las brasas, 154. Pero aquí viene la enseñanza. Los 153 peces que hablamos anteriormente que estaban en la red, esa es la humanidad. ¿Y cuál es el pez que está en las brasas? Cristo. ¿Por qué? Porque Él se ofreció como sacrificio vivo por cada uno de nosotros. ¿Y qué les dijo después? En el versículo 12: venid y comed. ¿Qué es lo que hablamos hace 2 lunes? Del desayuno celestial que Dios tenía para con sus hijos. O sea que el 154 era Jesús, una tipología de Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús le iba a quitar el hambre a esos discípulos que habían andado navegando y no tenían nada y no habían pescado nada. Entonces el número 154 era Cristo, la tipología de Él, que iba a venir a la humanidad y a ofrecerse para que usted y yo tengamos vida y vida eterna. Gloria a Dios. Y termino con esto porque me quedan 2 minutos. Fíjese bien. El número 153 es una representación de la humanidad. 100 peces significan el mundo. Fíjese bien. Te daré una nación grande, le dijo a Abraham. Por eso se molestó el Señor cuando David quiso censar al pueblo, porque no se tiene que contar, porque la descendencia de Abraham no tiene números.
Así lo estipuló Dios. Por eso se enojó con David, porque él censó al pueblo. Entonces viene y le dice a Abraham: te daré o serás padre de multitudes. Entonces 100 peces significan la humanidad. 50 peces significan el pueblo judío, el Estado de Israel. La mitad, lo que dice Juan 1:11, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos, usted y yo, a los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y qué significan los otros 3 peces? Porque llevamos 150. Le voy a decir lo que significa. Lo que significa es lo que nosotros tenemos que glorificar todo el tiempo: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso significan los 153 veces. En esta noche, Dios ha querido, de una forma teológica, quizás sacada de contexto y de toda razón, pero con un fundamento bíblico que Dios quiere que tengamos en nuestro corazón. Un fundamento doctrinal teológico que Dios quiere que nosotros conozcamos. No recuerdo si fue aquí, fue en otra iglesia, que yo siempre les digo: miren, ¿saben qué? Las cosas en la Biblia no están por gusto. A veces nosotros, cuando ya llegamos a las crónicas de los reyes y comienzan con los nombres y los nombres y los nombres y los nombres, usted el tercer nombre ya se durmió. Pero todo tiene un fundamento. Nada está escrito ahí sin ningún fundamento. ¿Por qué? Porque Dios lo que quiere es que nosotros lleguemos al conocimiento pleno. ¿Y cuál es eso? La sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Padre, gracias te damos por este día, por esta noche. Gracias por tu enseñanza, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Oramos, Señor, en esta tarde para que sea usted quien toque esos corazones, quien bendiga, Señor, a las familias de tu iglesia. Gracias por todo lo que tú nos das. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, pongámonos de pie, mis queridos hermanos. Vamos a darle a Dios la parte que le corresponde. Se está viendo todo lo que se está haciendo en su iglesia, las remodelaciones. Además está decirle los ministerios que hay en su iglesia. Sabe todo lo que nosotros hacemos. El día domingo nosotros entregamos 195 bolsitas de la misericordia. ¿A quiénes se les da? A los ancianos que vienen a la iglesia. Además de eso, se les da también el almuerzo. Eso probablemente son puntos que quizás no lo sabemos o no lo conocemos. Pero como encargado de la cafetería, yo sí me doy cuenta de todo eso porque lo tengo que entregar. ¿Sabe? Dios no se queda con nada lo que a usted le pertenece. Ahora yo le voy a decir Dios le dijo algo en su palabra: probadme ahora en esto. Nada más eso le dijo. Abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición. No se le vaya a olvidar, derramaré bendición. No le dijo que le va a dar pisto, le va a dar bendición hasta que sobre y abunde. Cantemos en esta noche, seamos agradecidos con nuestro Dios. Digamos: lo nuestro tuyo es. Amén. Lo nuestro tuyo es, su mano nos lo dio. Por eso gloria, honra y presencia te damos, oh buen Dios. Amén. Gracias, Señor, por el diezmador. Gracias por el ofrendante. Bendícelo, Señor, grandemente. Te pido y te suplico por aquel que no tiene, Señor.